Bueno, hace pocas horas se conmemoró en Uruguay y en otras partes del mundo el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre abuso y maltrato de la vejez o en la vejez. ¿Cuál es la situación en esta materia en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando en Uruguay? ¿Cómo se está trabajando, de hecho, para intentar prevenir situaciones de abuso o de maltrato? Vamos a hablar de este tema con Adriana Rovira, directora del Instituto Nacional de los Mayores. Adriana, gracias por acompañarnos y buenos días. Buenos días. Bueno, cuando hablamos maltrato, evidentemente, o sea, todos entendemos. Cuando hablamos de abuso, ¿de qué índole estamos hablando con las personas mayores? Bueno, nosotros hace 4 años que tenemos la sistematización de información de un servicio público de atención a violencia, abuso, maltrato, pero el servicio viene funcionando a nivel público desde hace 6 años. Ahí nosotros separamos entre lo que es el abuso psicológico, el abuso físico. En la vejez también se da mucho el tema de la negligencia, el abandono, el abuso patrimonial. En la ley 14.580, que vincula toda la violencia basada en género hacia las mujeres, hay un artículo en el cual se profundiza una variedad de tipos de violencia que puede ser como de referencia para ubicarnos de qué hablamos. Ahí hay de todo tipo y muchas de esas violencias también la viven las personas mayores. ¿Cuántas denuncias reciben al año respecto a situaciones de estas que estabas haciendo descripción? Sí, nosotros denuncias no recibimos porque no es un organismo receptor de denuncias. Para eso están los canales de la justicia, Ministerio del Interior, Fiscalía. Lo que nosotros recibimos son consultas. ¿O cuántos casos o consultas? Sí, consultas aproximadamente unas 130, entre unas 150 a 180 al año, que se tipifican con alguna situación de estar viviendo una situación de violencia, abuso, maltrato, porque las consultas llegan múltiples y luego lo que hacemos es de alguna manera ver si eso engloba o entra dentro de una intervención de violencia. ¿Qué situaciones son las más comunes y se repiten? Sí, hay un porcentaje de cada 10 consultas, 8 son mujeres, 2 son hombres. Por supuesto que la violencia hacia mujeres basada en género nosotros la derivamos al Instituto Nacional de las Mujeres, porque es allí en el marco de esta ley que hacía mención, donde están los dispositivos de intervención y trabajamos conjuntamente de manera articulada. O sea que la mayoría de los casos son protagonizados por mujeres, entonces. Sí, con otra línea de base que no es la que vincula la violencia de género como se tipifica en la ley. De esas 8 mujeres, un 50% sufren violencia psicológica de las personas que consultan y también un 50% de las personas que consultan reciben la violencia a nivel intrafamiliar de sus hijos, hijas. Es a nivel en el vínculo directo, muchas veces asociado también a quien cuida, a quien es la persona responsable de los cuidados cotidianos, pero en algunos casos no, sino que tiene que ver con configuraciones vinculadas al entramado familiar y también a una situación que viven las personas mayores de discriminación por parte de la sociedad, donde muchas veces la autodeterminación y la toma de decisiones no es respetada de manera adecuada. ¿Qué situaciones ameritan una intervención? Todo lo que se tipifique como violencia, abuso, maltrato. Ahí nosotros lo que hacemos es un apoyo y un seguimiento a la persona para fortalecerla o elementos de resolver la controversia a nivel familiar, porque no todo puede derivar a una situación de denuncia o la persona puede, una vez que pasa por el servicio, definir que la única solución es hacer una denuncia, una medida cautelar para que la persona que agrede no se pueda acercar o pueda de alguna manera tener restricciones en el vínculo, pero no necesariamente. A veces lo que se requiere es necesariamente alguien, un tercero, que administre esa controversia, esa situación que está provocando la situación de violencia o que pueda asesorar en algunos resguardos, por ejemplo, con el abuso patrimonial, poder acompañar al proceso de denuncia, poder generar en realidad procesos de curatela o de apoyo en ese proceso de curatela si la persona ha perdido ciertas capacidades de toma de decisión o de autodeterminación por cierto deterioro asociado cognitivo. Entonces hacemos ese soporte psicológico, es un servicio interdisciplinario, hay equipo de abogadas, de psicólogas y de trabajadora social. Hablo en femenino porque el equipo está conformado todo por mujeres y hacen este apoyo, despistaje de que la situación entre dentro de la configuración de violencia y todo lo que eso requiera. ¿Y cuánto duran esas intervenciones?
normalmente? No hay un plazo, porque la situación de violencia, como en otros aspectos o en otras edades, hay elementos de tensión en el vínculo donde la persona se siente muchas veces con la necesidad de buscar ayuda. Luego esa tensión baja y la persona se retrae nuevamente y cuesta volver a tener la iniciativa o seguir con el proceso. Eso hacemos siempre, el seguimiento, pero depende la persona, depende la situación que está viviendo, depende las posibilidades de resolución, porque por supuesto no es lo mismo una persona con dependencia que el caso o la consulta la hace un tercero, que la persona o la persona víctima de violencia que la consulta la hace otro, un vecino, un amigo, que la propia persona, que eso requiere un ejercicio de violencia. Un ejercicio, digamos, de configurar, de entender que se está en una situación de violencia. Por supuesto que los datos de consulta no son trasladables a que ese es el volumen de personas en la sociedad que sufren algún tipo de violencia. Bueno, justamente, eso era una de las preguntas que teníamos pendientes. ¿Cuánto se supone que más casos hay de los que efectivamente llegan a ser notificados a inmayores? Bueno, datos a nivel estadístico no hay algunas proyecciones de lo que es la OMS y la OPS para la región, que dicen que 1 de cada 6 personas mayores, y también de Naciones Unidas, por el tema de definir este día como toma de conciencia, que 1 de cada 6 personas mayores en el mundo sufre algún tipo de violencia. Por supuesto que esto también está atravesado por otro tipo de violencias estructurales, como la que es la de género, por eso hay más mujeres que sufren la situación de violencia que los hombres, aunque un 20% de los casos que nos llegan son hombres también que sufren distintos tipos de abuso psicológico, patrimonial. No hay datos estadísticos, hay un censo de 2013 que hace el Fondo de Población de Naciones Unidas, también ONU Mujeres, con el Ministerio de Desarrollo Social y otras instituciones públicas para analizar la violencia basada en género, y ahí hay un porcentaje de mujeres mayores de 65 años que ronda cerca del 25%, que al menos autoidentifican que han sido víctimas de violencia en algún momento de sus vidas, pero la violencia está tan naturalizada y tan invisible y muchas veces se normaliza por toda la sociedad y más también en las personas mayores. Por ejemplo, la violencia psicológica, que una persona mayor no pueda definir sobre sus bienes, con quién quiere vivir, cómo quiere vivir. Bueno, eso hay de alguna manera un acuerdo moral en la sociedad que está de alguna forma naturalizado, que otros pueden decidir por el bien de la persona. Y esas prácticas naturalizan situaciones y hacen más dificultoso que se autoidentifique a alguien como que está viviendo esta situación. Y también que se esté infringiendo violencia. A veces las familias deciden por el bien de esa persona y le están haciendo un daño, digamos. Sí, muchas veces sí, también. A veces en estos casos, por lo general, cuando hay una situación configurada, son entramados muy complejos. Las personas mayores también sienten una situación de mucha culpa, de mucha dependencia a nivel afectivo para... Si decimos que el 50% son hijos o hijas, estamos diciendo que hay unos vínculos altamente implicados. Pero vivimos en una sociedad que es violenta. Y una sociedad que es violenta configura entramados también a nivel doméstico que son violentos. Hasta que no logremos nosotros como sociedad replantearnos todos esos dispositivos, va a ser como muy difícil también cambiar estas lógicas que se reproducen en las familias. Adriana, el sábado, que era precisamente el día en el que de alguna manera reflexionábamos sobre este abuso a nuestros adultos mayores, La Diaria sacaba un artículo de una de las situaciones de las que nosotros recibimos quejas prácticamente a diario, que tienen que ver con los residenciales para la gente mayor. Y hablaba de cifras que a uno le llamaban poderosamente la atención, que de 900 y pico de casas que tienen ancianos residenciales, solo 25 contaban con la habilitación completa y unas 200 y pico con la del Ministerio de Salud Pública, porque acá, aparentemente, por lo que decían los colegas de La Diaria, hay una habilitación del Ministerio de Salud, una de bomberos, pero también del MIDES. Y ¿cuál es el significado o qué representa que
tantos residenciales trabajen sin habilitación, porque a uno le da la sensación que el no tener la habilitación es como tampoco el tener un control, el tener el visto bueno de las autoridades, que en definitiva son las que tienen que estar atentas a situaciones que, bueno, a nosotros nos llegan por diferentes vías las quejas de maltratos, de las condiciones en las que viven, en muchos casos de hacinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, la mayor situación de violencia la viven las personas en su cotidiano, en su vida, en su domicilio, viviendo con sus familias, porque el 98% de las personas o el 97% de las personas mayores en Uruguay viven en sus domicilios privados, no en establecimientos. En un 2,8% de la población, estamos hablando de unas 15.000 personas, Sí. viven en establecimientos de cuidado permanente, podríamos llamarlos desde esa configuración. Ahí nosotros entendemos que se dividen en 4 grupos. Un grupo donde hay un muy buen servicio, que están con la habilitación, con los permisos de funcionamiento, que logran resolver todos los procesos administrativos que el Estado le pide como organismo regulador. Un segundo grupo de establecimientos que tienen o un visto parcial o que de alguna manera no han logrado todavía culminar el proceso, pero que las personas están muy bien. Lo que pasa es que hay que despegar lo que es el proceso de certificación, que es un proceso administrativo, de lo que es la calidad del cuidado directo a la persona, Claro, o la situación de abuso, de violación de derechos. Hay como un abismo ahí. Este segundo grupo, aunque no tengan todavía, estamos trabajando muy fuertemente con la Secretaría de Cuidados, con el Sistema de Cuidados, con el Ministerio de Salud Pública, y nosotros para lograr esto, por ejemplo, para acreditar saberes de las personas que trabajan allí, para poder trabajar en mejorar la conceptualización, porque a veces lo que hay son situaciones de prejuicio que se pueden resolver y no es elementos de cambio edilicio o de mayor contratación de trabajadoras o trabajadores. Luego hay un tercer grupo que se dan configuraciones de pobreza. Probablemente estos establecimientos no van a poder llegar a la habilitación por el organismo regulador, porque hay configuraciones de pobreza que no permiten ni edilicia, ni arquitectónicamente, ni en la forma que se conceptualiza el servicio lograrlo. Esto no quiere decir que estas situaciones de pobreza se configuren delito. Puede haber algunas situaciones de desprotección de derechos que las trabajamos de manera continua. Que no estén habilitados no quiere decir que no tengan el seguimiento por parte del Estado, sino que hacemos todo un seguimiento y muchas veces los dueños o las dueñas de los establecimientos viven en las mismas condiciones de las personas que residen ahí. Muchas personas no se quieren mudar porque también ahí establecen sus vínculos. Y luego hay un cuarto grupo que es el que atendemos especialmente, que tiene denuncias, que visitamos, que las corroboramos, que hay que trabajar para configurar tenemos presunción de delito, pero que tenemos que trabajar para causal de prueba, para derivar a la Fiscalía. Hemos cerrado algunos establecimientos que han sido muy notorios a nivel público. Seguimos trabajando, algunos no, pero también hemos hecho cierres con procesamientos de prisión de los titulares. Entonces ese cuarto grupo, que es el minoritario, que hace muchas veces a establecimientos que sí están alejados del Estado, que son clandestinos, que nos llegan por denuncias. Inmediatamente, si hay configuración de delito, nosotros trabajamos para poder cerrarlos. Pero sí me gustaría destacar el trabajo que hacen los establecimientos, muchas veces asociados o muchas veces los hogares sin fines de lucro. Hay una red enorme que trabaja muy fuerte con el Banco de Previsión Social, más de 80 establecimientos en todo el país que vienen brindando un servicio a la comunidad, que resuelven situaciones de atención de estas personas que están, de estas 15.000, quizás no todas, pero que viven en este tipo de modalidad. Pero me parece que hay que destacar el trabajo de los establecimientos. Si no, parece que el establecimiento es sinónimo de maltrato, de abuso, de discriminación, de violencia, y eso no es así. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es tan difícil acceder? Esa es una realidad de toda América Latina. El cuidado no fue nunca objeto de intervención de política pública. Es algo muy reciente, tenemos una ley desde hace 4 años y a la vez hay como una línea de que el Estado intervenga directamente en compartir los costos del cuidado con las familias, que es una conceptualización muy reciente del Estado uruguayo.
Entonces, al estar estos establecimientos históricamente solos en la comunidad, también ha generado una realidad que están ahí, que hay que trabajar y que en los casos que hay que mejorar, hay que mejorarlos. Esto me ayuda también a reflexionar cuando se pone muy en discusión el rol de las políticas sociales, ¿no? Porque yo trabajo en un ministerio de desarrollo social que muchas veces es cuestionado, preguntándose, bueno, ¿para qué están las políticas sociales? ¿Son efectivas? ¿No son efectivas? Bueno, el Instituto Nacional de Personas Mayores, desde que está teniendo la temática en 2014, ha hecho 2 censos, ha hecho múltiples cierres, ha trabajado por una convención de derechos humanos para las personas mayores. Trabajamos en capacitar recursos humanos, en sensibilizar, hay una ley vinculada a cuidados, o sea, que es necesaria las políticas sociales. Si las políticas sociales y el Estado no intervienen en estos parámetros, violencia, abuso, los excluidos, los olvidados, la población que el mercado no logra resolver o que excluye, pensando un poco en el debate a nivel de los liberalistas, ¿no? El mercado debería resolver, hay que achicar el Estado. No. Necesitamos un Estado que sea interventor en materia de políticas sociales vinculada a la protección de derechos humanos. Si no existiera el Estado, la situación y la realidad sería dramática. El Estado empieza a intervenir y permite de alguna manera empezar a detectar estas situaciones y poder empezar a resolverlas. Pero en este contexto y con esta visión que tú planteas, ¿por qué cuesta tanto la habilitación de los hogares, de las residenciales para adultos mayores? Esta cifra, casi 1.020 habilitados, se mantiene a lo largo de varios años. Bueno, hay registro de funcionamiento de... ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que falta? Porque yo comprendo que no estén habilitados no significa que no haya un seguimiento, pero por algo hay habilitados y no habilitados. Ahí hay una garantía que otros no lo tienen. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿Cuál es el clic para que la mayoría estén habilitados? Sí, los números no son solo 25. Nosotros hemos dado recientemente 45 certificaciones sociales. Raquel en la nota a la diaria planteaba 225 permisos de funcionamiento, o sea, no es 25 a 1000, digamos, sino que hay un proceso de trabajo sostenido, arduo, y que nos permite ir mejorando esos números. Creo que tiene que ver con la conceptualización del servicio. La ley, la 17.066, que regula los establecimientos, tiene una conceptualización vinculada muy a protección en materia de salud o de servicios sanitarios, y la normativa se ajusta también a pedir en esos ámbitos, y esos pedidos muchas veces son costosos, pero tiene que ver fundamentalmente con esto, con la conceptualización, que a veces se lo entiende como, bueno, yo no tengo trabajo, no tengo ingresos, bueno, pongo en mi casa, traigo unas personas mayores, les brindo cierta alimentación y demás, y con esto configuro un servicio de cuidado. Hay que trabajar mucho para cambiar esa perspectiva, para entender que el cuidado debe ser de calidad y que si no, no debe brindarse. Y estamos en ese proceso. Que el cuidado sea a nivel de un derecho reconocido por el Estado, tenemos recientemente 4 años, que es la ley que vincula la protección de cuidados y la responsabilidad del Estado. Hay que cambiar ese concepto, que no tengo trabajo, no tengo salida económica y pongo unas personas mayores a vivir en mi domicilio y configuro un establecimiento. Entonces, esa conceptualización requiere inyecciones, requiere también inversiones, estamos en ese proceso, pero también requiere que quienes llevan adelante estos establecimientos puedan también revisar esas lógicas. Vamos a despedir, ya nos ha terminado el tiempo. Adriana Rovira, directora del Instituto Nacional de los Mayores. Hemos estado tratando de desmenuzar un poco no solamente las cifras, la parte estadística, sino el trabajo que se desarrolla fundamentalmente tomando en cuenta que el pasado sábado, de allí fue un poco el disparador, fue el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Una vez más, Adriana, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Cerramos por aquí la entrevista junto a Adriana Rovira.